dice simu simu, pero estamos lejos de Italia. Cuando el Lecce va a marcar, el Vía del Mare será una bomba. Hinchas del Lecce, tifosi del Lecce, cantamos y tifamos. Buongiorno, buenos días a todos los amigos sudamericani del Lecce, todos los tifosi en Sudamérica, en Norteamérica, en África, en China, en todo el mundo. En Lecce decimos nosotros, ¿no?, que somos salentinos, ciudadanos del mundo, siempre con las raíces importantes, mesapi, raíces grecas, inclusive raíces bizantinas, ¿no?, unidos también como estilo musical con los jamaicanos. Y yo diría que también calchísticamente en el fútbol estamos unidos, hermandados con los uruguayani, con los uruguayos, porque el Uruguay representa una parte muy importante del fútbol lechese. Y hoy día lo vamos a descubrir con Sebastián Barbot, que está con nosotros desde Montevideo, Uruguay, y todos nuestros amigos como Fernando, Ariel de Argentina, y Pablo, infaltable Pablo. Dale, Pablo, fuerza, Lecce. ¿Qué tal, chicos? Buenas a todos, señores aficionados del Lecce, hinchas del Lecce. Un abrazo a todo el mundo y el sexto episodio de Solo Forza Lecce. Estamos felices con esta aventura que nos llena el corazón. Nuestro huésped son Ariel de Lecce, Argentina. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. El otro amigo periodista Fernando Negro de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas tardes, ¿cómo andan? Y por último, no por la encarnación, solo por la encarnación, pero no como importancia, nuestro amigo de Uruguay, de Montevideo, Sebastián. Buen día, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿todo bien? Estamos muy felices de tenerte por aquí, chaval. Así que nos podrá comentar todo en este episodio que pertenece al mundo de Uruguay con el Lecce. Pero lo que me presiona en mi corazón preguntarte es cómo es que un chico, un chaval de Montevideo, un uruguayo, se acerca así tanto a la camiseta giallo-rosa del Lecce. ¿Qué ha pasado? Bueno, como había dicho anteriormente, el tema del Lecce comenzó a fines de la década de los 80. En el Canal 10 daban los partidos del calcio italiano previo al Mundial y posterior al Mundial en directo por televisión abierta, algo que hoy día no se hace más ya prácticamente, tiene que ser todo por cable, etcétera. Es todo pago, ¿verdad? Y vi los colores del Lecce y me enamoraron, me gustó el equipo ya desde aquel entonces. Después, más adelante, con el advenimiento del internet, etcétera, bueno, ahí ya podés ver un poco más la realidad del equipo, los resultados, etcétera. A su vez, cuando era chico, se escuchaba mucha radio, no había otro medio de comunicación prácticamente, la televisión no daba partidos en directo, tampoco existía el cable, no existía nada, y bueno, en la radio había un programa en el cual yo escuchaba mucho los partidos de mi club, de Peñarol, y al finalizar los encuentros daban síntesis al final de la jornada, que era con Julio César Gar, y pasaba los resultados, y bueno, pasaba los resultados del Lecce, y me gustó el nombre del equipo, siempre me gustó, y a su vez también hablaba de los uruguayos que jugaban ahí. Entonces, claro, me fue haciendo cada vez más hincha del Lecce. Quería preguntarte más, aprovechando de lo que has dicho hace poco, que tú eres también aficionado, eres hincha del Peñarol. ¿Y cómo sacaste la noticia del fichaje del Lecce de Giacomazzi, que jugaba en esta época con Peñarol? Siempre por radio, porque el internet era muy novato en aquel entonces, las primeras ondas de internet, entonces por radio te enterabas de todo, ¿no? Lo que pasaba en el fútbol local, por ejemplo, que las contrataciones a nivel internacional eran muy destacadas, y Giacomazzi era un jugador importante, Peñarol. Cuando se fue al Lecce, evidentemente lo viendo, ¿no? A los jugadores que son del club. Un tipo grande, robusto, buen defensa, era un buen jugador en Peñarol. Ariel, por el Lecce han pasado muchos jugadores de todas nacionalidades, ¿no? Y entre todos estos jugadores, ya tú que eres el experto, el conocedor, digamos, de la historia del Lecce, ¿no? Con tu canal Lecce Argentina, que es muy seguido en Instagram, dinos, ¿a quién recuerdas del Lecce? ¿Quiénes pasaron por el Lecce del Uruguay? Bueno, Uruguay nos dio 12 jugadores que nos representaron en esta camiseta tan hermosa como es la giallorosa.
El primero de ellos fue en 1997, que para la segunda mitad del año llegó Andrés Martínez, un mediocampista, que como curiosidad la mayoría de los uruguayos que vinieron fueron mediocampistas, algunos de corte más defensivo, otros ofensivo, pero fueron en su mayoría. Andrés Martínez vino del Defensor Sporting de Montevideo, jugó 13 partidos y después se fue al Bolonia. 2 años más tarde llegaría Jorge Casanova, otro mediocampista que vino de Bellavista, también otro equipo uruguayo. Apenas jugó 2 partidos en 1 año y medio y después se terminó yendo al ascenso italiano, al Ravenna. Y llegamos al 30 de junio de 2001, un día histórico para Lecce, porque llegaron Tambores. 2 jugadores de la Liga Uruguaya, que obviamente no eran muy conocidos en el ámbito, pero un tal Guillermo Giacomazzi llegó desde Peñarol y un tal Javier Ernesto Chevantón desde Danubio, ambos el mismo día que, bueno, Guillermo Giacomazzi es el segundo jugador con mayor cantidad de presencias con la camiseta del Lecce, con 330, solamente por detrás de Michele Lorusso. Y además, a pesar de haber sido un jugador más defensivo, de corte más defensivo, es el 10º máximo goleador de la historia del Lecce con 44 goles. Y el otro, Javier Ernesto Chevantón, es el 4º mayor goleador de la historia del Lecce. Solamente lo superan 3 futbolistas que jugaron en la década del 40 y el 50 en el Lecce, que eran Bislenghi, Cardinali y De Santis. Así que podemos decir de que Chevantón es el máximo goleador de la era moderna del Lecce. Una pequeña paréntesis, si me permites, Ariel. Sí, sí. Prácticamente, Claro que sí. cuando yo me acuerdo perfectamente en la pretemporada de ese año, cuando Stovini, el capitano Stovini, ¿no? del equipo, le preguntaron, ¿no? ¿Y qué sucederá esta próxima Serie A con el Lecce, ¿no? Él dijo claramente, miren, pongan atención a un chico que se llama Javier Chevantón, ¿no? Ernesto Chevantón, que en los entrenamientos es increíble. Algo hará. Y verdad, en el primer partido que jugó, hizo un gol maravilloso que toda la curva norte se cayó Con el Parma. contra el Parma, con el arquero Frey, ¿no? El arquero Frey. Ese robo de pelota de pecho y girada de balón y un gol estrepitoso. Yo estaba en curva sud, y imagínense qué pasó en el estadio, ¿no? Inmediatamente Chevantón entró en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo es parte de la tradición lechese considerar a un uruguayo, a un uruguayano, parte de nosotros? Porque no solamente fueron una gran cantidad de jugadores de uruguayos los que llegaron a Lecce, sino trajeron mucha parte de la cultura uruguaya, ¿no? Que ahora nos comentará Sebastián qué cosa tenemos de similar los lecheses con los uruguayos, porque Uruguay es un país muy pequeño, 3, 4 millones de habitantes, ¿no? Lecce tiene 1 millón de habitantes, así que ahí estamos, pero hay algo, tiene que existir algo más que el fútbol para que rápidamente se acoplen a la realidad lechese. ¿Qué cosa será, Sebastián, esto, algo más? El esfuerzo del sur. Acá hay una frase, si no me equivoco, de Mario Benedetti, que es el sur también existe, ¿tá? Que es una frase clásica, ¿no? La decían mis papás, me acuerdo, cuando éramos chicos, que significaba el esforzarse, ¿no? El sur también existe, porque siempre se habla del norte, pero nunca se habla del sur. El sur siempre fue la parte laboriosa, ¿no? En Italia ni hablar, y bueno, acá en Uruguay, que somos una república chiquita de 3, 4 millones de habitantes, 3 millones te diría acá en Uruguay, gran parte afuera, y la idiosincrasia y la cultura uruguaya es muy similar a la cultura italiana, ¿no? Ciertamente tenemos gran parte de descendencia de Italia, a principios del siglo XX, del siglo pasado. Un tercio de la población uruguaya de origen también italiana. Sí, hay un gran componente de origen italiano en la población uruguaya. En relación incluso a la cantidad de población, ¿no? Si tú buscas, por ejemplo, a nivel histórico, se encuentra Uruguay, Argentina, San Pablo en Brasil, son los que más afluentes de migración italiana recibieron, sobre todo con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Y es inobjetable la relación que hay entre el uruguayo y el italiano, son muy parecidos culturalmente, así como el argentino, ¿no? Por eso es que el uruguayo y el argentino es muy similar, también, porque también recibió la misma afluencia de migración italiana, ¿no? Que mayor tamaño por la cantidad de población que hay en Argentina, ¿no? Pero viene por ese lado el tema, y el tema de relacionarse con el club, es un tema, de hecho es un club muy laborioso, esforzado, del sur, que está constantemente en la pelea por la salvezza, etcétera, etcétera, y entonces eso se lleva a la sangre. Sí, De hecho, Lecce está Chevantón acostumbrado a luchar contra los grandes poderes económicos y todo, ¿no? Es verdad, tienes razón. Exactamente. David y Goliat, ¿no?
el sur Correcto. contra el norte, que muy bien decían anteriormente que todo viene de parte de Maradona. Maradona fue una gran influencia en eso, ¿no? Sí. Llegó al Napoli a lo más alto, un club del sur, un club humilde, que peleaba el descenso, que peleaba de la mitad de tabla para abajo. Llegó y lo sacó campeón, no solamente de Italia, lo sacó campeón en Europa, Mm. la Copa UEFA, etcétera, ¿Y Correcto. etcétera, cómo? ¿no? No, no, perfecto. Wow. Fernando Negro, Fernando, tú como periodista, ¿no? O sea, Chevantón es nuestro Maradona. ¿Qué cosa representa Chevantón para el Lecce? Yo creo que, tomando lo que manifiestan ustedes, es el sacrificio y la voluntad en no dar todo por perdido, luchar hasta el último segundo, dejar hasta la sangre si es necesario, como el sur. Como en el sur, básicamente. El sur también existe, ese poema de Mario Benedetti, cantado por Serrat, dicho sea de paso también. Eh, Presenta eso, táctica, estrategia, representa inteligencia, presión. Es un gran jugador, es un gran jugador. La verdad que de lo mejor que he visto en mi vida jugar, que ha dejado una huella imborrable, no solamente a través de los goles, sino también a través de esto que Seba y vos expresaban con respecto a que también en el sur existe. Chevantón con cada jugada, con cada gol, decía, el sur también existe. Un amigo mío que se llama Luciano, que definía Sevantón como un perro sin collar, que iba a presionar el portero, los defensores, era una cosa impresionante, Fernando. Sí, sí, era aguerrido, no daba ninguna pelota por perdida, tenía muy buen remate de media distancia. Bueno, golazos ustedes saben mucho mejor, obviamente. Podemos hablar de miles de goles que ha hecho Chevantón, eh, pero la verdad que me quedo con eso, ¿no? De no dar todo por perdido, el esfuerzo, el sacrificio, de la garra charrúa, como manifiesta Seba. Y eso es Chevantón, y eso es Uruguay, y eso es sin lugar a dudas, el Leche también. Qué lindo escuchar todo esto de palabras de uruguayos y argentinos directamente, ¿no? Ahora, obviamente, Leche no es solamente Chevantón, ¿no? Chevantón actualmente, atención, que este es entrenador de las divisiones inferiores de Leche, y él vive en Leche, Giacomazzi vive en Leche, y otros muchísimos jugadores lecheses, argentinos, inclusive viven en Leche también. O sea, algo tiene Leche de atractivo, de muy atractivo para los uruguayos. Ah, las chicas también, entonces. Obviamente, porque casi todos están casados con lecheses, que es muy importante. Pero como decía, prácticamente el Leche no es solamente Chevantón. Ariel, continúa por favor con tu elenco maravilloso de jugadores uruguayani del Leche. Sí, exacto, porque todavía nos quedan bastantes más uruguayos por repasar. Sorprendentemente, tendremos que esperar casi 10 años hasta que llegaran más uruguayos al Lecce, porque recién en 2010 llegarían dos uruguayos que tuvieron una buena cantidad de partidos. Uno es Carlos Grossmüller, que vino desde el Schalke 04 alemán, que jugó 39 partidos y metió 3 goles. Y el otro fue Rubén El Pollo Olivera, jugador un poco más ofensivo, que vino desde la Juve y en 44 partidos convirtió 4 goles. Y Josh Müller me lo acuerdo sobre todo por el 3-4 del Lecce con el Milan, que marcó me parece 2 goles. Y eso me da un poco de, bueno, de mala sensación. Pero me acuerdo también el gol que nos permitió también de ganar en el Olímpico con Lazio, de Josh Müller. Mientras Rubén Olivera me lo acuerdo, bueno, además yo tengo su mismo pelo, pero era también un chaval de garra, como ¿no? Lo habíamos contado también de Chevantón, ¿no? Que lo daba todo en el partido. Exacto, sí, sí, como buen uruguayo. Creo que no hay, Sí. no reconocemos a todos los uruguayos por la garra y por dejar absolutamente todo en la cancha. Creo que no hay ninguno de los que mencionamos de que digas que siempre, que parecía que tenía para más. Continuando con la lista, en el 2011 llegó Leonardo Miglionico, un defensor que estuvo 15 partidos en el Lecce. Y después llegamos al tercer uruguayo con mayor cantidad de partidos en la historia del Lecce, detrás de Chevantón y de Giacomazzi, que fue Mariano Bogliacchino, un mediocampista que vino del Bari en 2012, estuvo 3 años en el Lecce y jugó 77 partidos y convirtió 20 goles. Así que un buen número también que dejó Bogliacchino. Sí, era muy bueno también a marcar con la falta, ¿no? Él disparaba muy bien, yo me lo acuerdo también cuando jugaba en campaña con Nápoles, puede ser también con Avellino, me lo acuerdo también con Chievo Verona. Muy técnico. Exacto. Permítanme otra paréntesis, Ariel. No quiero ser blasfemo, pero este poema es de Mario Benedetti, ¿no? Pero aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes
se desmueren y hay quienes se desviven. Y así, entre todos logran lo que era un imposible, de que todo el mundo sepa que el sur también existe. Entonces, Madre, me hace llorar, Dios mío. Sebastián, Uruguay no es solo calcio, ¿no? Uruguay no nos ha dado No, solamente calcio. ¿Qué cosa hay en Uruguay de maravilloso que lo hace tan lechese? O sea, allá, yo trato de buscar, probablemente en la cultura, en la escuela, en las familias, hay algo más que nos une. Explícanos. Y sobre todo, y también dime, cuéntanos, ¿cuántas camisetas de leche tienes? no, camiseta de leche tengo 7, 8. Las más fáciles de conseguir son estas ASICS, que son, se ve que la marca que más salió a la venta o que la gente más tiene de coleccionar. Acá en Uruguay no se consiguen mucho las camisetas de leche, tenés que estar pidiéndolas o que alguien te las traiga. Y bueno, espero que ahora con Adidas se pueda conseguir un poco más. Pero ¿cómo la Respecto a conseguiste la. esas camisetas que tiene Esta Sebastián? se la compré a un coleccionista. Ah, Esta vale. de mí, esta de Giacomás, esta de jugador, esta original. Tiene el Mm, parche de la liga, wow. ahí, digamos, Qué atrás dice lindo. Giacomás, este, y es original de juego, digamos, ¿no? Mm. Respecto a la cultura uruguaya, la italiana, bueno, son muy similares. Descendemos prácticamente, la migración italiana en Uruguay fue muy importante, como dije anteriormente, ¿tá? Y parte de la idiosincrasia uruguaya, argentina, somos muy similares los dos, es lo que conecta fuertemente con ciertos elementos culturales, sociales, deportivos, que después se ven en la vida cotidiana, ¿no? Y la familia, ¿no? De la familia, el valor de la unión familiar. Este, Papá, la abuela de papá era napolitana, este, y bueno, y él me lo contó, etcétera. Y bueno, son cosas que se pasan de familia en familia. De parte de mamá también. Hay descendencia italiana, etcétera, etcétera. Entonces, un valor, y así como yo, hay un montón de gente más. Entonces, ese tipo de las cosas de la cultura se va heredando, ¿no? Claro, y A través de la sangre, ¿no? dime por favor, Sebastián, digamos, el uruguayo normal, ¿no? El uruguayo a pie, como decimos en Italia, Sí. ¿conoce Lecce? ¿Sabe que existe un club en Italia que se llama Lecce, que juega y es del sur de Italia? Y bueno, mirá, Cris, el Leche hoy día es un destino turístico muy importante y la gente viaja bastante a Leche por ser un destino turístico importante, ¿no? Te diría que en la década del 80, del 70, a lo mejor no habría este conocimiento tan importante sobre la ciudad. Hoy día sí lo hay, este, desde el punto de vista, este, desde los viajes, el turismo, etcétera. En el caso mío en particular, yo cuando me hice hincha en Leche quise investigar sobre la ciudad. O sea, para mí, que es una persona que trato de darle un valor agregado a ambas cosas, la parte cultural de la ciudad, etcétera, y el club, era algo importante saber cómo era la ciudad. ¿Ah? Entonces, Descubriste la acá Florencia del Sur. exactamente, la Pietra de Leche, las iglesias, todo Wow. lo que tú me fuiste contando, que a mí me encanta y que lo hemos hablado un montón de veces, eso para mí es fundamental. Pero no mucha gente hoy día lo hace. Mucha gente viaja a un lugar y no se mimetiza con el lugar. O sea, va, lo conoce y chau. En este caso no, en este caso siempre hubo la búsqueda de saber sobre la ciudad y bueno, y es parte de la identidad también, ¿no? De buscar una identidad en común. Es verdad, porque muchos de los jugadores, en este caso hablemos de calcio, muchos de los jugadores latinoamericanos y de otras latitudes también, cuando llegan a Italia o Alemania o España, el grave problema no es futbolístico ni táctico, digamos, es muy cultural. Significa que es muy difícil compenetrarse a una nueva cultura, ¿no? Exacto. O sea, creo que probablemente por ahí pasa, digamos, la perfecta unión entre uruguayos y lecheses, ¿no? Porque Uruguay, estando al sur, estando bien al sur como el Leche, digamos, tiene esas cosas similares que permite a un uruguayano, ¿no? Inmediatamente incluirse dentro Conectar. del sistema Leche, ¿no? O sea, uno, Exacto. no, que no me permitan, o sea, pero un argentino diferente, ¿no? Un argentino piensa más a ciudades como grandes como Buenos Aires, llega a Leche y dice, oh, este es un pueblito, y probablemente ahí comienza a snobbar y ahí comienzan los problemas grandes de ellos con los clubs. Pero, digamos, es verdad, o sea, hay mucho de cultural para poder realmente unir Sí. mundos diferentes.
hay mucha similitud. De hecho, Montevideo tiene 1 millón y poco de habitantes, al igual que tú me decís Leche. Exacto. ¿Me entendés? Hay mucha similitud en las ciudades, en todo el origen, digamos, ¿no? Es correcto, Bueno, y correcto. la conexión con el mar también, a pesar de que allá es un mar precioso, ¿no? Azul, acá tenemos el Río de la Plata medio marrón, pero bueno, tenemos esa conexión diaria constante con el mar también, ¿no? Sí, Que es sí. importante. Y en base a esto, ¿no? O sea, ya sabiendo entonces que existe una conexión importante cultural entre el Lecce y el Uruguay, ¿no? No solamente determinada por los jugadores que han estado ahí, sino por la demostración que han hecho muy bien. Ahora, hablando directamente, ya no lo escondemos. Oh, Stefano Trinquera, escucha lo que te va a decir un uruguayano. Danos algunos consejos. ¿Qué uruguayano, qué uruguayo recomienda para el Lecce ahora, en el 2026, 2027? Había mencionado a Cavani. Cavani está libre, si no me equivoco, es un buen jugador, es un jugador con experiencia, ya tiene su cierta edad, podría aportar al fútbol del Lecce. Aparte es un jugador clásico como para jugar en Lecce, ¿no? Él jugó en Napoli también, pero hizo muchísimos goles. Entiendo que no es el mismo Cavani de hoy día. Cavani tuvo un paso por Boca no muy bueno en estos meses que pasó, pero ahora está de libre y bueno, le podría aportar muchísimo a Lecce Cavani. Eso como jugador experiente. Después tenés, acá en Uruguay siempre hay canteras importantes, jugadores juveniles, que están 1 año, 2 años en la primera división y se van. Tenés algún defensa acá que es muy bueno, en Peñarol, y tenés también un jugador argentino de 21 años, que vino a préstamo de River, que es Jaime, de nombre. Bueno, que ayer hizo un partidazo con el equipo y creo que podría sumar al Lecce. Es un jugador que perfectamente podría comprar el Lecce, ¿no? Oh, excelente, excelente. Y Ariel, No, complétanos esta no. lista famosa, ilustre de uruguayanos en el Lecce, por favor. Quedan 4 uruguayos. Uno llegó apenas por unos meses en 2013, que se llama Sergio Cortelezzi, un delantero que vino de Nacional y no tuvo minutos con la camiseta del Lecce. Después nos queda Walter López, otro defensor que vino de Peñarol, como bien dice Seba, que estuvo entre 2003 y 2015 y jugó 63 partidos con la camiseta del Lecce y convirtió 2 goles. Tenemos después a Nicolás Amodio, que también llegó en el 2013, jugó 28 partidos y convirtió 2 goles, él era mediocampista. Y después el último uruguayo en vestir la camiseta del Lecce fue Juan Zurraco, que estuvo en la temporada 2015 y 2016, vino desde el Tanque Sisley, un equipo también del ascenso uruguayo, y convirtió 6 goles en 32 partidos. En total, estos 12 jugadores uruguayos jugaron 767 partidos con la camiseta del Lecce, convirtiendo 139 goles. Toda una vida. Aplauso. Toda una vida. Grande Uruguay. Grande, grande. Madre mía, cuántos goles y cuántas emociones por cada gol. Y yo, chicos, quería hacer una pregunta también para todos, para hablar otra vez de Chevantón. Y quería preguntar a vosotros, a todos, ¿qué jugador había sido Chevantón sin su lesión? Y también quería preguntar a Sebastián, ¿cómo ha ido la experiencia de Chevantón en su equipo de selección? A ver, los jugadores de fútbol tienen 2 grandes problemas cuando se enfrentan al profesionalismo. Una son las lesiones y otras son de carácter, ¿no? ¿Está? En el caso de Chevantón fue un tema de lesión. En la selección uruguaya tuvo partidos importantes, hizo algunos goles, pero no llegó a destacar en la selección, porque lo que le pasa a la selección uruguaya es que cuando suma un montón de buenos jugadores, ¿no? Yo siempre hago paralelismo con Argentina por la similitud de idiosincrasia entre ambas selecciones, pero la diferencia es que Argentina juega como equipo y el Uruguay es un grupo de gente que se junta, ¿entiendes? Entonces como que nunca llegan a llegar a algo a nivel de selecciones, a nivel, por ejemplo, mundial, ¿tá? Que ganó Argentina en el 2022 con actitud, con garra, etcétera, y en el 2026 llegó de la misma forma a la final. No llegó a repetir por esa casualidad. Entonces lo que pasa con Uruguay es exactamente lo mismo, ¿no? Y Chevantón tuvo algunos partidos con la selección, no recuerdo muy bien su pasaje, y lo cual indica que no fue un pasaje muy brillante en la selección tampoco, ¿no? Pudo haber sido un pasaje muy brillante en la selección, como también pudo haber sido el de Recoba, por ejemplo, por nombrar otro jugador importante de aquellas épocas, ¿no? Recoba también era un jugador en el Inter, etcétera, después en la selección nunca llegaron a concretar su brillantez en el club, ¿no? Qué importante la reflexión que nos da Sebastián, ¿no? Sobre todo del hecho que
digamos, es como el Leche también, el Leche no son jugadores traídos de diferentes, famosos, traídos de diferentes clubes. El Leche es si no es un equipo, no logramos sobresalir en la Serie A y no logramos mantener, ¿no? O sea, justamente te doy la razón, Sebastián. Nosotros en Leche hablamos sobre todo de crear equipo, de crear una unión entre jugadores no expertos, no famosos, ¿no? Energía, ¿no? Entre los dos. Con esa sinergia que tiene que existir, ¿no? Y justamente el entrenador es fundamental para esto. Y creo que Di Francesco está haciendo bien y espero hará mucho mejor. Fernando, por favor. No, lo que opino, sí, lo que con respecto a la lesión, y hubiese sido mucho más grande de lo que fue, sin lugar a dudas, para describirlo en pocas palabras. Hubiésemos tenido eh, más de lo que nos dio muchísimo. Así que yo tengo una profunda admiración por Chevantón porque me ha parecido un gran jugador. Para mí es Chevantón más 10 y sin lugar a dudas es un jugador que lo querés siempre en tu equipo. No, es un delantero aguerrido, que va, que busca, que vuelve loco a los defensores, que vuelve loco a los arqueros, que vuelve loco a todo el mundo, que tiene buena pegada de media distancia. Sí, sí. A tu pregunta, hubiese sido mucho más grande de lo que fue. Y fue grande Chevantón, ¿eh? Sin lugar a dudas fue un gran jugador. Yo lo que podría resaltar de Chevantón es que él cuando estuvo en Italia jugando por el Leche dijo, no jugaré por otro equipo italiano. Pienso que eso marcó la diferencia, porque si él se hubiera ido a la Bueno, Roma, jugó con Atalanta también, ¿eh? sí, pero Pero bueno, sí, estaba, sí. no fue eso, fue mucho después, ¿no? Pero en el periodo, Sí. cuando él estaba con esa potencia máxima, se le invitaron y lo invitaron grandes clubes y él dijo, no, mejor me voy a jugar fuera de Italia. Ya regresó a Atalanta después, pero dale, Ariel, ¿tú qué piensas sobre esto, sobre Chevantón? Sin dudas, porque sin dudas que para mí hubiese sido determinante la selección uruguaya, porque es una persona con mentalidad ganadora. Uno de Cheva lo que ve es esa, además de la garra y de dejar todo en la cancha, era una persona que tenía una mentalidad completamente ganadora. Y no por nada es querido prácticamente en todos los clubes donde jugó. Es muy querido en el Mónaco, muy querido en el Sevilla, muy querido en Colón, que jugó acá también ya en el final de su carrera. Entonces yo creo de que Cheva tenía esa mentalidad para ser uno de los futbolistas capaz con mayor reconocimiento, una especie de Cavani, de Suárez, pero bueno, acá como decimos con el diario del lunes ahora es medio difícil verlo, pero yo creo que sin lugar a dudas sin las lesiones hubiese jugado en clubes mucho más grandes de lo que terminó jugando. A pesar de todo, yo pienso que la pasión por el fútbol nos entrega siempre algo. Es importante también lo que han dado también los jugadores uruguayos. Y también Giacomazzi, ¿no? Por ejemplo, y se habla menos respecto a Chevantón a veces, pero es un jugador que ha sido muy importante también en nuestro equipo. Acordamos que Giacomazzi yo pienso que sea uno de los jugadores que por más veces ha vestido la camiseta con Leche con la faja de capitán. Entonces, ¿qué acuerdo tenéis vosotros de Giacomazzi? Giacomazzi es un grande, pero Guillermo Giacomazzi, aparte que ahora es lechese al 100%, porque tiene la familia que vive a Leche, es suegro de Antonino Gallo. Gallo tiene la mujer lechese, o sea, es toda una combinación. O sea, yo creo que, discúlpame Sebastián, pero creo que Guillermo es más lechese que uruguayano ahora. Sí, sin duda, sin duda. Es que se establecen raíces que son innegables, ¿no? Era solvencia, presencia en el medio campo, era formidable. Era una garantía en el medio campo Giacomazzi. Yo lo recuerdo como un tipo grande, un tipo robusto, con carácter fuerte, con piernas Claro. fuertes, un tipo que no te lo llevaba. No. Por la época era Sí, también sí. un mediocampista moderno, ¿no? Porque entraba en el área, marcaba un montón, entonces sabía cómo proponerse. Y Y un eso caballero en el marcaba... campo. Era un gentiluomo en el campo. Yo me Ah, acuerdo claramente en ese 3-0 que después se convirtió en 4-3 para Milan, cuando estábamos 2-0, él entró en área y se cayó y el árbitro dio penal. Él regresó y dijo, me he caído solo. ¿Se acuerdan? Madonna. eso lo hizo también con la Regina, Sí, con me la acuerdo Regina. yo. Ya lo Era un demuestra caballero. un gran hombre, ¿no? Aparte de... Sí, sí, sí. Entonces, la similitud, miren, Sí, sí, sí. Uruguay tiene
3, 4 millones de habitantes. Nosotros tenemos 1 millón de habitantes, somos al sur, los climas creo que son más o menos similares, así estemos en todas latitudes. Es importante recalcar, digamos, cuánto es fundamental este nexo cultural entre los pueblos, ¿no? Para poder realmente sucesivamente triunfar en el deporte, porque la cultura y el deporte tienen que estar unidas. Si no existen estas dos cosas, no hay integración. Y eso hay que reclamar mucho a los jugadores que vienen al Lecce, que se integren no digo que les guste el pastichotto por fuerza, que no manchen, ¿no? Que no coman lechese, pero al menos culturalmente se tienen que integrar. Eso yo considero que sea importantísimo para cualquier profesional en cualquier campo. No sé qué piensas tú, Fernando, sobre esto. Coincido plenamente. La identificación no solamente tiene que ser dentro del campo, sino afuera también. Saludamos a todos porque ya nos queda 1 minuto y medio, por favor. Dale, Fernando, danos este final Forza, feliz. Forza. Qué grande, Fernando. Forza sempre Lecce. Ariel. Un cariño grande para todos, como siempre, muchas gracias. Siempre Forza Lecce. Bueno, y agradecer también a Sebastián, a nuestro hermano uruguayo, por estar presente hoy y ayudarnos con este nuevo episodio. Así que un cariño grande para todos. Ragazzi, io parlo in italiano, un minuto in italiano, 10 secondi in italiano. Ragazzi, avete capito quello che significa il Lecce nel mondo? L'avete capito? Qui parliamo che degli uruguaiani a Montevideo hanno 7-8 magliette di Lecce. Cioè, sono collezionisti, conoscono tutto sul Lecce, fanno di tutto per seguire il nostro Lecce. Cioè, ragazzi, qua parliamo di cosa seria. Grande Lecce, solo Forza Lecce. Dai, Paolo. Un saludo rápido de parte mía, sobre todo a Franco, amigo mío que vive en Tenerife, que es uruguayo, y a 2 amigos con los cuales hemos hablado en estos días de Goebbels, el nuevo delantero del Lecce, que son Daniele y Luca de Bologna FC. Un saludo. Solo Forza Lecce, síguenos, activa la campanita, suscríbete y danos un me gusta.